estudiar. Muy bien, buenos días para todos, Dios les bendiga. Estamos en una nueva lección de Hebreo. Vamos a orar e iniciamos. Padre, gracias te damos por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por cada una de las personas que están tomando, Señor, esta clase maravillosa. Gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, nos has permitido, Señor, servirte, trabajar para tu obra, y es lo mejor que nos ha podido pasar. Padre, permite que esta herramienta que estamos adquiriendo sea de muchísima bendición para cada uno de nosotros y para poder sacar, Señor, de tu palabra, extraer, Señor amado, desenterrar, Padre, esos tesoros que hay ahí en ella, Señor. Danos sabiduría, Padre, danos la destreza para el idioma, Señor. Sin ti nada somos. Y recordamos, Señor, una vez más que lo que estamos haciendo, Señor, es por ti, por amor a tu obra, y porque queremos, Señor, que sea tu reino extendido, Padre Santo. Ayúdanos, Señor amado. Queremos, Dios de la gloria, que seas tú el que brilla, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Muy bien. Hoy vamos a tener una nueva lección de Hebreo, pero antes de iniciar, quiero mostrarles esta Biblia. Se llama la Biblia Hebraica Stuttgartense. Biblia Hebraica Stuttgartense. Impresa en una ciudad alemana que se llama Stuttgart. Este texto que yo tengo en la mano es el texto más depurado que existe de la Biblia en hebreo. A esto posteriormente se le llamó el Textus Criticus. Anteriormente se trabajaba con otro texto que era el Textus Receptus, o el texto recibido, pero con el correr del tiempo, con las nuevas investigaciones, con los nuevos hallazgos arqueológicos, entonces se ha podido establecer esto que es mucho más avanzado, es el texto crítico o textos críticos. Este consta de un aparato crítico. Este aparato crítico nos muestra todas las posibles variantes que hay, variantes textuales, leccionarios, códices, unciales, etcétera, etcétera. Y nos lo muestra. Esto es un idioma muy fascinante. Entonces nosotros tenemos que entender, aunque esta Biblia tiene acá el título de ella, realmente esta Biblia inicia acá. Donde se acaban nuestros libros, inician los libros de los hebreos, puesto que ellos, como usted ya se habrá podido percatar, escriben de derecha a izquierda. El hebreo lo vamos a escribir de derecha a izquierda, y yo les motivo para que nosotros también nos acostumbremos a hacerlo de esa manera, escribir de derecha a izquierda. Entonces, como todo es al contrario para ellos, donde se terminarían usualmente nuestros libros, inician los libros de ellos. Así es de que en esta Biblia, Génesis está acá. Y nosotros vamos también entonces a empezar a escribir también de la derecha de la hoja hacia la izquierda. O sea que esta Biblia, este es Génesis capítulo 1, está iniciando acá. Breshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Behaaretz haita tohu babohu. Behoshech al pene tehom berrach Elohim merajefet al pene. Y qué importante es entonces que nosotros podamos empezar a escribir también de derecha a izquierda. Por favor, no lo vaya a escribir al contrario, porque si no, nunca vamos a aprender. Y como les comentaba, este es el texto más depurado que existe de la Biblia en este momento. Se lo recomiendo, se llama Biblia Hebraica Stuttgartense. Evidentemente, en esta Biblia no vamos a encontrar lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Solamente vamos a encontrar lo que es el Antiguo Testamento. Y en esta Biblia, obviamente, el arreglo no es igual a la Biblia que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá el último libro que se escribe, o que está acá en esta Biblia en el orden, es Segundo de Crónicas, 1 de Crónicas, Segundo de Crónicas, mientras que nuestra Biblia de Crónicas está muy al inicio. El orden es definitivamente muy diferente. Pero bueno, eso es un datico que quería darles. Y hoy entonces vamos a ver una nueva lección que se llama clasificación de consonantes. Clasificación de consonantes. Y bueno, el hebreo entonces tiene ciertas clasificaciones en algunas de sus letras, y nosotros las vamos a ver hoy.
La primera clasificación de la que les quiero hablar se llama así. Y voy a hacerlo con dos colores porque el nombre que les voy a dar acá es una mnemotecnia. Recordemos que una mnemotecnia es la asociación de una cosa con otra para facilitar su aprendizaje. Entonces lo que les voy a dar acá, el nombre de esta clasificación es una mnemotecnia. Ya el mero nombre nos estará indicando cuáles son las letras que corresponden a esta primera clasificación. Ahí está. Se llaman las kannafets. Kannafets. Y esta clasificación se va a distinguir porque las letras que forman parte de ellas tienen una gran característica. Por favor, consignen sus apuntes. Y es que las kannafets se caracterizan por tener una forma diferente cuando van al final de la palabra. Repito, las kannafets, las letras que pertenecen a esta primera clasificación, que se llaman las kannafets, se caracterizan porque tienen una forma diferente cuando van al final de la palabra. Y vamos a ver entonces cuáles son las que pertenecen a ella. Entonces, mire, según el nombre que tenemos acá, la primera sería Kaf. ¿Recuerdan esta? Ella se llama así, Kaf. Y esta forma que yo le hice acá es la forma que nosotros encontramos normalmente en ella. Pero cuando esta letra va al final de una palabra, la forma que adquiere es totalmente diferente. Es así, miren. El renglón se lo voy a marcar acá, o sea que ella baja del renglón. Al final, el sonido de esta palabra siempre será una J. Al final de esta palabra, esta letra siempre será una J. A veces no se encontrará con estos dos punticos, sino que se encontrará con una especie de T pequeña. Eso es una vocal A en el hebreo. Esa vocal se llama Kamesgadol. A veces entonces la encontraremos con estos dos punticos que se llaman Sheva, o a veces la encontraremos con esta vocal A que se llama Kamesgadol. De todas maneras, siempre se leerá J. Aquí en este caso, como está acompañado de una A, se leerá Ja. En el caso de los dos puntos que son Sheva, no se leerá, porque un Sheva al final de palabra no se lee. O sea que terminará siendo un sonido J solamente. Voy a colocar un ejemplo. Voy a escribir acá una palabra que va a ir acompañada de una Kaf final. Mírenme por favor. Ahí está. Y por favor vaya procurando repetir conmigo qué símbolo sería este o qué letra sería esta en nuestro idioma. Esta sería una ¿qué? Una N, muy bien. Esta es una vocal E. Este es un muna. Este signo que está acá es un muna. Nos indicará que el acento de esa palabra está en esta primera E. Esta vocal es una E que se llama segol. Esto de acá, ¿qué letra es? ¿Una qué? Una L, muy bien. Una L.
Esta es otra E. Y esta de acá, entonces será una J. Melech. Melech es rey. Entonces fíjense, como esta palabra tiene una kaf final, entonces esa kaf se va a hacer de esta manera, aquí como la estoy escribiendo en rojo. Nosotros no podemos hacer esto que voy a hacer acá. Mírenme por favor. No vamos a hacer esto que yo estoy haciendo acá. No podemos hacer esto. Esto es equivocado. Está muy mal escrito. No lo podemos hacer. Entonces lo voy a tachar acá con una X punteada. Muy bien. Y entonces la forma correcta es esta. Melech. Melech, que significa rey. Estos dos puntos de acá, como le comenté, no se van a leer. No tienen un sonido en ese caso. Muy bien. Según el nombre de Carnafes, nosotros ya podemos estar mirando cuál es la segunda letra que pertenece a esta clasificación. Y esa segunda letra entonces va a ser esta de acá. ¿Cuál es esta letra? Sí, señor. Es la M. En el hebreo se llama ¿qué? Mem. Entonces vamos a hacer un ejemplo con una palabra que contiene las dos M. Fíjense acá. Esta es una M. Esta es una A. Esta es una Yod. Esta es una I. Y vamos a hacer la M final, que entonces tiene esta forma un tanto diferente. Ahí está. ¿Cómo se leería esta palabra? Esta es una M, vuelvo y reitero. Esta es una A que se llama Patah. Esta es una Yod que se llama y esta es una I y una M final. Magin. Magin es agua o aguas, también podemos traducir. Entonces fíjense que esta palabra tiene dos M's. La M que hicimos tradicionalmente en la primera lección, pero cuando esa M está al final de la palabra, pues entonces adquiere una forma diferente, que es esta que estamos viendo aquí en rojo. Maya. Muy bien. Ahora vamos a mirar qué otra palabra forma parte de las Carnafes. Y nos diría entonces que es N, que en el hebreo se llama Nun. Recordemos que Nun en el hebreo inicialmente es así, ¿correcto? Que se llama Nun. Pero cuando Nun está al final de una palabra, entonces adquiere esta forma. Mírenme por favor. Así. El renglón está por acá. O sea que ella baja del renglón. De todas maneras sigue siendo, aunque esté al final de la palabra, un sonido N. Y vamos a ver entonces un ejemplo. Miren por favor cómo es. ¿Cómo se leería esta palabra? Esta es una ayin que en el hebreo es muda, recordemos. En la transliteración lingüística voy a utilizarla en este momento para representarla. La transliteración lingüística de esta letra es así: una coma hacia allá. Esto es una A que se llama Kames Gadol. Esto es una V. Esto es una Jolen. Esta vocal de acá es Jolen. Y esta de acá que está en rojo es una Nun final. ¿Cómo se lee esa palabra entonces? Abón. Abón. Abón es pecado, maldad. También es iniquidad. Eso es lo que significa abón.
Muy bien. Y entonces ya hemos visto que de las canafes pertenece Kaf, pertenece Mem y pertenece Nun. Ahora vamos a trabajar otra que es acá. Esta letra, recordemos que se llama P. Pero cuando esta letra está al final de la palabra, entonces ella adquiere esta forma un tanto diferente. El renglón va hacia acá. O sea que ella también baja del renglón. Fíjense que cuando esta letra va al final de una palabra, entonces ya no será un sonido P. Siempre, cuando va al final de una palabra, va con un sonido F. Muy bien, hagamos un ejemplo con una letra que contenga, una palabra que contenga esta letra. Ahí está. ¿Cómo se leería esta palabra? Esta es una Aleph. Voy a utilizar la transliteración lingüística para representarla. Aquí está. Esta es una A que se llama Patah. Y esta es una F, entonces. Af. Af. En el hebreo, Af significa nariz. Pero cuidado. Algo muy interesante, también significa ira. Ira en el sentido de que cuando uno está enojado o disgustado, uno resopla por la nariz, entonces uno empieza a hacer. Entonces por eso el mismo término se utiliza tanto para nariz como para ira. Algo muy curioso también de este término es que en el hebreo se dice que el Señor tiene narices grandes. O sea, claro, el término se traduce en la Biblia como paciencia, hablando de la paciencia del Señor. Y básicamente lo que se quiere decir en el hebreo es que el Señor tiene una nariz tan grande que cuando nosotros hacemos muchas cosas que le enojan, entonces empieza a subir su ira y sale esa ira. Pero como tiene una nariz muy grande, entonces cuando va saliendo esa ira, ya cuando llega al exterior, ya va saliendo algo muy pequeño de lo que inicialmente fue. Eso se utiliza una figura en el hebreo para hablar de la paciencia del Señor. El Señor tiene narices grandes, literalmente. Muy bien. Y por último vamos a trabajar entonces la última, la letra que estaría representando una TS, que recordemos que en el hebreo es esta de acá. ¿Recuerda por favor cómo se llama esa letra? A estas alturas tenemos que ya aprendernos cada una de las letras del hebreo y saber qué representan. De ahí que en la clase anterior dijimos hacer una lista o hacer unas planas, porque es importante que nosotros empecemos a hacer planas del hebreo. Nos toca como los niños, pero bueno, así es como aprendemos, haciendo planas de cada una de esas letras que estamos trabajando. Recordemos que esta letra se llama Tetzade. No tenemos un solo sonido en el español para esa letra. Tenemos que adicionar dos, que son T y S. Cuando Tetzade está al final de una palabra, adquiere esta forma. Miren por favor. Ahí está. El renglón también viene así, o sea que ella también baja del renglón. Al final de la palabra va a seguir siendo una TS. Aunque la forma cambia, el sonido sí es el mismo, a diferencia, por ejemplo, de esta F que veíamos anteriormente. Muy bien, veamos un ejemplo con esta palabra. Ahí está. Recuerde que las canafes las estoy haciendo en rojo aquí en estas letras para que podamos identificarlos. Y de hecho, quiero decirle por favor a todos los estudiantes que tenemos que empezar a utilizar lapiceros de varios colores.
por favor utilicemos un lapicero rojo, un lapicero negro, un lapicero verde, para que nos ayude a identificar qué es lo que estamos haciendo en cada una de las lecciones. Por eso usted me verá que yo siempre voy a utilizar varios colores de marcador acá, para poder identificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí en este caso, ¿cómo se leería? Esta palabra o esta letra, que es una AIN, recordemos que les había dicho ahora que es muda. Voy a utilizar la transliteración lingüística para representar esta primera palabra que es AIN. Muy bien, esta es una E, se llama CD en el hebreo, entonces coloco E acá, y esta entonces habíamos dicho que es una TS, Etz. Etz es árbol en el hebreo, árbol. Muy bien, y así entonces estamos concluyendo la primera clasificación de consonantes. Pero realmente les digo que el nombre de esta clasificación, el nombre técnico de ella son las Otsophi. Otsophi, las letras finales. Letras finales. Recordemos que les dije desde el inicio, este nombre Carnafex para referirnos a una mnemotecnia. Esta mnemotecnia ya nos ayudará a saber cuáles son las letras que conforman esta primera clasificación. Tenemos que aprendernos esas clasificaciones porque cuando más adelante vayamos a ver algunas reglas, esas reglas entonces se aplicarán a una u otra clasificación de acuerdo a la conveniencia del hebreo. Entonces hay que saber cuáles son las clasificaciones y qué letras pertenecen a cada una de esas clasificaciones. La segunda clasificación de consonantes se llamará así, por favor, mírenme. Ahí está. Las Begad Kepad. Las Begad Kepad. Esta clasificación, o el nombre que le estoy dando acá a esta clasificación, es ya también una mnemotecnia. Es decir, que este nombre nos está indicando cuáles son las consonantes que forman parte de ella. Y entonces, por favor, consigne ahí que estas letras se caracterizan por tener un punto en su interior. Ese punto se llama un dagesh. Repito, estas letras que vamos a ver acá se caracterizan porque llevan un punto en su interior y ese punto se llama un dagesh. Así es de que vamos a ver cuáles son ellas. En primer lugar tenemos entonces que es Bet. Y decimos que la característica de ellas es que tienen un punto en su interior, así es de que vamos a trabajar este punto así. Si quiere, por favor, escríbalo con otro color ahí en su cuaderno para que usted pueda identificarlo fácilmente. Inicialmente le diré que este punto va en las Begad Kefat cuando va al inicio de palabra. Es decir, en una palabra que inicie con una Begad Kefat, a esa letra que pertenece a la Begad Kefat hay que colocarle un puntico, como lo estoy haciendo yo acá y como lo haré en el ejemplo que les voy a dar. Así es que miremos por favor esa palabra. Ahí está. ¿Cómo se leerá esta palabra entonces? ¿Esta letra es una qué? Una B, muy bien. Esta letra de acá es esta vocal es una E, que se llama Sere,
y esta otra letra es una N, Ben. Ben es hijo. Hijo. Entonces, fíjese que esta palabra inicia con una Begat Kefat. Y como inicia con una Begat Kefat, entonces hay que meterle un puntico, y ese puntico dijimos que se llama ¿un qué? Un Dagesh. Muy bien. Según el nombre, la letra que también corresponde a la Begat Kefat es Gimel. Vamos a hacer entonces un ejemplo con Gimel. Recordemos que Gimel se hace así, ¿correcto? Y Gimel entonces también deberá llevar un puntico en su interior. Gimel. Y vamos a colocar un ejemplo con Gimel. ¿Cómo se leerá? Esta es una G, muy bien. Esta es una vocal A. Esta es una Dalet o una D. Esta es una O. Y esta es una L. Usted me dirá, ¿cómo que esto es una O? Si eso es una consonante, una V. Bueno, en la próxima clase vamos a ver las vocales y vamos a ver que hay una vocal que es así. Se llama Hollenbach, que es esta que estamos representando acá. Muy bien, Gadol. Gadol es grande. Grande. Entonces, ¿qué pasa con esta palabra? Que inicia con una Begat Kefat. Y como inicia con esa Begat Kefat, entonces hay que colocarle un puntico en su interior. Ese punto se llamará un Dagesh. Muy bien. También pertenece a las Begat Kefat Dalet. Vamos a ver cómo es Dalet. Recordemos que Dalet es de esta manera. Y también le vamos a colocar un punto en su interior a Dalet. Aquí recordamos cómo se escribe o cómo se llama. Y vamos a ver un pequeño ejemplo con Dalet. Vean esta palabra que acabo de escribir ahí. ¿Cómo se leerá? Esta es una, ya dijimos, es una Dalet. Esta es una O. Y esta es una R. Dor. Dor es generación. Generación. Ahí está, Dor, generación. Bueno, la verdad es que esta es una de las dos palabras que hay para generación en el hebreo, porque la otra es Toledot. Y el término Toledot es el que le da estructura al libro de Génesis. Se encuentra más o menos unas 10 veces el término Toledot en el hebreo y es el que le da estructura y cohesión al libro de Génesis. Toledot. Es otra palabra que, diferente a esta que está acá. Para generaciones. Muy bien. Seguimos avanzando entonces en nuestro estudio y vamos a ver que la otra letra que le corresponde a las Begat Kefat es Kaf. Entonces vamos a trabajarla acá. Esta es Kaf y entonces a Kaf también le vamos a colocar un punto en su interior. Recordemos que se llama ¿cómo? Kaf. Muy bien. Kaf. Y vamos a hacer un ejemplo entonces con Kaf. Vean esta palabra que le voy a colocar acá.
Y como inicia con una Begat Kefat, entonces le colocamos un punto en su interior. Por favor, ¿cómo deletrearíamos esta palabra? ¿Esta es una qué? Una Kaf, muy bien. Esta es una vocal E que se llama Segol. Y esto de acá, este signo es un Muná. Ese Muná nos está diciendo que el acento de esta palabra va en esa primera E. Luego tenemos una L, otro Segol y una B. Keleb. Keleb. ¿Sabe qué significa Keleb en el hebreo? Significa perro. Perro. Esa es la misma raíz para el nombre de Caleb. Caleb en el hebreo significa perro. Recordemos que los nombres de los personajes de la Biblia han sido utilizados por el hagiógrafo para representar ya una característica de su persona, de su personalidad, de lo que él es. Caleb, por ejemplo, significa perro porque está representando la fiereza con que Caleb correspondía a los ataques de sus enemigos. Perro. Y fíjense algo muy curioso en esta palabra, y fíjense también cómo actúan entonces las Begat Kefat. Esta palabra inicia con una Begat Kefat, pero cuidado, también termina con una letra que pertenece a las Begat Kefat. Miren acá, la Bet, aquí está. Pero entonces, ¿por qué no le colocamos nosotros a punto a la Bet final? Porque no es necesario. Solamente vamos a colocar punto a una palabra que inicia con una Begat Kefat. Cuando vamos a, es decir, cuando está al inicio de palabra una Begat Kefat. Cuando al final no hay necesidad, a no ser que haya una regla adicional que se las diré más adelante, entonces sí se le tendrá que colocar. Pero en este caso no, solamente se le colocará al inicio de palabra. Muy bien. Y vamos entonces a trabajar con esta otra letra, que es la letra P. Y vamos a trabajar entonces, aquí voy a utilizar esta parte del tablero para trabajar con esta otra letra. Y esta letra, recordemos que en el hebreo se llama como una P. Muy bien, una P. Y vamos a hacer un ejemplo con P. Miren esta palabra. Entonces, como inicia con una Begat Kefat, tendremos que adicionar un punto en el interior de la P. ¿Cómo se leerá esta palabra? Entonces, esto es una consonante que P, muy bien. Esta es una E, que se llama, en este caso, Sheva. Esta es una Resh, una R. Y esta es una I, Peri. Peri es fruto. Fruto. Muy bien. Y por último, entonces tenemos que la última letra que le pertenece a la Begat Kefat es la Taf. Y vamos a hacer un ejercicio con Taf. Aquí está, la volvemos a dibujar. Le adicionamos un punto, que en este caso lo estoy haciendo con verde. Recordamos que ella se llama Taf. Y recordamos también entonces cómo se escribe. Entonces voy a hacer un ejemplo con Taf. Observamos esta palabra, muy importante para el pueblo hebreo, obviamente también para nosotros. Ahí está. Listo. Como inicia con una Begat Kefat, debemos adicionar un punto en su interior. ¿Cómo se leerá entonces esta palabra? Esta es una T, muy bien. Esta es una vocal O. Esta es una R. Y esta es una A. Torah. Esta es una H al final, entonces la colocaré ahí. Torah. Torah es ley, enseñanza, instrucción. Recordemos que para el pueblo hebreo
La ley del Señor no es una pesada carga, es el mayor regalo que el Señor les ha dado. En Éxodo 20 dice: yo te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el Señor les da lo que conocemos como el decálogo divino. El Señor no saca a su pueblo de la esclavitud para volverlos a esclavizar, no, al contrario. Les dice: yo los saqué de la esclavitud y ahora les doy estos apuntes, ahora les doy estas pautas para que ustedes se mantengan en la libertad que yo les doy ahora. Esa es la Torá. Entonces ya hemos visto dos clasificaciones de consonantes. La primera, las kannafets, la segunda, las begat-kefat. Vamos a ver una tercera clasificación de consonantes. Esta nueva clasificación se llama las guturales. Muy importantes en el hebreo. Las guturales no van a admitir este punto dagesh que caracterizaba a las begat-kefat. A las guturales no se les coloca un dagesh. Si de pronto usted llega a ver alguna de esas guturales con un punto en su interior, ya no será un dagesh. De pronto puede ser un punto mapik, que después les explicaré, pero no es un dagesh. Así es de que vamos a ver cuáles son las guturales. Bueno, también tengo que decirle que las guturales admiten vocales compuestas. En la próxima lección miraremos las vocales y entonces ahí podremos entender cuáles son las vocales compuestas. Las guturales aceptan las vocales compuestas. Muy bien, las guturales son estas que voy a hacer acá. La primera es Aleph. La segunda letra de las guturales es G. La tercera es G. La siguiente es Ain. Y la última es Resh. Muy bien. Voy a separarlas acá con una coma. Esa coma no es parte de las guturales, solamente la voy a utilizar punto y coma para separar las guturales. Muy bien. Recordemos el nombre de cada una de ellas. Esta se llama Aleph, ¿correcto? ¿Y ella es qué? Recordemos que es muda. Es decir, no tiene un sonido en nuestro idioma español. Recordemos que esta es G, ¿correcto? Y entonces será una J. Recordemos que esta de acá se llama G. Y también es una J. Recordemos entonces que esta también se llama Ayin y es muda. Y recordemos que esta se llama Resh y es una E. Muy bien, estas son las guturales. Tengo una mnemotecnia para que nosotros podamos grabarnos cuáles son las letras que conforman las guturales. Es realmente muy fácil, mírenme. Las guturales están compuestas por las mudas. Recordemos que esta es muda y esta es muda. Aleph es muda, Ain es muda. Entonces está compuesto por las mudas, las jotas. Esta recuerde que es J y esta también es J. Y Resh. Entonces, rápidamente, cuando nosotros seamos interpelados cuáles son las guturales, entonces nosotros decimos fácilmente las mudas, las jotas y Resh. Por favor, grábese esa mnemotecnia también. ¿Cuáles son las guturales? Las mudas, las jotas y Resh. Aquí están. Las mudas, Aleph y Ain. Las jotas, G y G. Y Resh. Mudas, jotas. La cuarta clasificación, entonces, la llamaremos las Matrix Lectionis. Matrix Lectionis. Le dan este nombre porque en algunas gramáticas se les llamará así. En español diremos las madres de lectura. Madres de lectura. Fíjense que en todos los idiomas hay unas letras que se utilizan más que otras. Por ejemplo, en nuestro idioma es mucho de A. El hebreo utiliza muchísimo estas letras que forman parte de las matrix lectionis.
Cuando nosotros leemos, nuestro cerebro no lee letra por letra, sino que lee palabras completas. Así que no importa si una palabra tiene algunas letras que no están en el lugar adecuado. Lo importante es que tenga la primera y la última letras en su lugar. Porque el cerebro asocia automáticamente las letras y lee la palabra completa. ¿Por qué? Porque, vuelvo y reitero, hay unas letras más importantes que otras en los idiomas. Esto pasa con las macrolecciones, son unas letras muy importantes y vamos a ver cuáles son. En este grupo pertenecen estas letras: Aleph, Aleph, G, Ba y Yod. Aleph, G, Ba y Yod. Voy a utilizar un punto y coma para separarlas. Le colocaré nuevamente el nombre, en este caso Aleph, que es muda, no recordemos. Esta que se llama G, que es una J. Esta que es una Ba, que es una V en la transliteración fonética, cuidado. En la transliteración lingüística será una W. Más adelante trabajaremos esa parte. Y esta de acá se llama una Yod y corresponde a nuestra Y. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las macrolecciones? Son Aleph, G, Ba y Yod. La verdad, no he hecho ejemplos de estas dos clasificaciones porque realmente estas últimas dos clasificaciones ni la letra cambia de forma, ni tienen digamos, un punto que las caracterice como la Begad Kefat, ni otras cosas por el estilo. Pero sí es importante que nos aprendamos cada una de esas clasificaciones porque, como les comenté, cuando yo hable del tema del artículo definido, entonces les diré, delante de una no gutural, el artículo es tal cosa. Entonces usted tendrá que grabarse cuáles son las guturales, o tendrá que tener presente cuáles son las guturales, ¿ya? En otras ocasiones le diré que esta regla se le aplica solamente a la Begad Kefat. Entonces tendremos que saber en nuestra mente cuáles son las Begad Kefat. Yo les voy entonces a enviar una hoja, el primer capítulo del libro de Génesis. Les voy a enviar una hoja escaneada y ustedes en esa hoja, por favor, me van a identificar las Kannafets, ¿correcto? Y me van a identificar las Begad Kefat. Por ahora Kannafets y Begad Kefat solamente. ¿Listo? Entonces cada una de estas que tenga un punto será una Begad Kefat y posteriormente hablaremos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, muy amables, y que Dios los bendiga.